presenta Clínica Hackter. Hola, ¿cómo están? Es un gusto y un placer estar nuevamente con todos ustedes. Vamos a hablar hoy sobre el síndrome doloroso de hombro, es decir, todas las patologías que nos pueden dar dolor en el hombro. Y realmente son varias y múltiples, pero vamos a hablar fundamentalmente de las más frecuentes. Cuando nosotros hablamos del hombro, tenemos que decir que es una articulación muy móvil, junto con la cadera, son las dos más móviles del organismo, más aún todavía el hombro que la propia cadera. Son articulaciones grandes donde están involucradas, en el caso del hombro, fundamentalmente tres huesos, tal cual estamos viendo en la pantalla. Estamos viendo el húmero, que vendría a ser el hueso del brazo, estamos viendo el omóplato, o escápula, que tiene que ver con la espalda, y estamos viendo también la clavícula, también llamado hueso del cuello. Estos tres huesos de alguna forma forman parte de la parte ósea de la articulación del hombro. Cuando hablamos del hombro también tenemos que hablar de tendones, de bolsas serosas. Son varios los tendones que andan en la vuelta, son varias las bolsas serosas, pero fundamentalmente quiero destacar dos tendones. El tendón del manguito rotador, que es un tendón bastante conocido, sobre todo para las personas que sufren y han sufrido del hombro. El manguito rotador muchas veces está involucrado en la consulta, en la práctica diaria, como causante de problemas en el hombro. Entonces tenemos que considerarlo, y de hecho también lo estamos viendo en esta imagen. El tendón del bíceps, del músculo bíceps propiamente dicho. Quiero recordar que el tendón del manguito rotador es un tendón conjunto de cuatro músculos pequeños que se insertan y forman un tendón. Y el tendón del bíceps, digamos, tiene fundamentalmente a ese nivel una porción más larga, una porción más corta. Hacemos referencia fundamentalmente en la patología del hombro a la porción larga del tendón del bíceps. También de alguna forma son esquemas, no lo que estamos mostrando. Pensamos que la forma más esquemática para que usted que nos está mirando pueda entenderlo más o menos bien el tema. Después también, cuando hablamos de patología de hombro, tenemos que hacer referencia a las bolsas serosas. Las bolsas serosas son aquellas bolsas que están, digamos, entre el tendón y el hueso. La bolsita cumple una función de amortiguador para que el tendón no roce directamente sobre el hueso. Y donde hay un tendón, hay una bolsa serosa. Son múltiples las bolsas serosas que están en el hombro, pero acá marcamos fundamentalmente una sola a modo de ejemplo, como es la bolsa subacromial, que ahí también está marcada en la imagen. También, cuando hablamos de problemas en el hombro, tenemos que hacer referencia a los ligamentos, que también son varios. Fundamentalmente, a modo de ejemplo, marcamos en la imagen el ligamento coracoacromial, que también es un ligamento conocido, fundamentalmente todos nosotros que hacemos dolor en las articulaciones, en este caso en el hombro. También tenemos que mencionar, dentro de la anatomía básica que estamos haciendo con respecto al hombro, el cartílago articular que reviste tanto la cabeza humeral como la cavidad cotiloidea del omóplato, es decir, hace la función de una bocha, vendría a ser la cabeza humeral, y de un cucharón, una cuchara, la cavidad cotiloidea hacia la bocha, encajando en esa cuchara, pseudo cuchara, ¿no? Esa es la articulación propiamente dicha, en la que tiene que ver con las dos tapizadas, tanto la cabeza como la cavidad cotiloidea, tapizada con cartílago y bañado por un líquido sinovial. Esto es muy importante, fundamentalmente es muy importante cuando hablemos de la artrosis del hombro, porque cuando hablemos de la artrosis del hombro, el partido se va a jugar ahí, entre la cabeza humeral y la cavidad cotiloidea, y se va a jugar, por supuesto, también con ese líquido sinovial, que también es una forma de amortiguador entre las articulaciones. Estos son conceptos básicos, fundamentales, para que podamos entender por qué el hombro duele tanto, por qué hay tantos problemas del hombro. Fundamentalmente, como decíamos al principio, es una articulación de muchísima movilidad. Permanentemente nosotros los seres humanos estamos moviendo el hombro y somos pasibles a cuanto mayor movimiento, mayor roce, mayor fricción y mayores lesiones. Entonces, dentro de las
grandes patologías, por decirlo de alguna forma, tenemos que hablar de todo lo que tiene que ver con tendinitis, todo lo que tiene que ver con bursitis, que generalmente van de la mano. Entonces, ¿qué sería una tendinitis? La tendinitis es la inflamación de los tendones. El sufijo itis significa inflamación y tendón, inflamación del tendón, o sea, tendinitis. Entonces, cuando hablamos de tendinitis, las más importantes dentro de la patología del hombro es la tendinitis del manguito rotador, que recién lo veíamos y también lo veíamos en la imagen, la tendinitis de la porción larga del bíceps, que se inserta fundamentalmente a nivel del propio omóplato. Todo esto también sujeta y permite que el hombro tenga estabilidad. Entonces son quizás las dos tendinitis más frecuentes, y junto con estas tendinitis del hombro tenemos que hablar de las bursitis, ¿no? De las bursitis que están justamente esas bolsas serosas que están entre el tendón del manguito rotador, es el tendón del bíceps y el propio hueso. Entonces las bolsas se inflaman y también es muy importante la bolsa subacromial. Entonces cuando las bolsas por distintas circunstancias se inflaman, forman las bursitis. Entonces tenemos las tendinitis, inflamación de los tendones, bursitis, inflamación de esas bolsas protectoras. Y eso es fundamental conocerlo y saberlo en lo que hace de patologías de partes blandas. Por supuesto que la cosa no es tan simple, porque no solamente hay inflamación, hay ruptura, hay muchas más cosas. Pero digamos, los temas básicos de la consulta diaria y los otros también son importantes, pero digamos quizás estadísticamente en menor frecuencia, pero cuantitativamente son muy importantes también. Y más adelante, quizás en las próximas charlas, vamos a hablar también, por supuesto, de la artrosis del hombro, que es una artrosis, si bien no es tan común como la cadera, es común, se ve, tiene tratamiento y tiene que ver justamente con los cartílagos articulares. Pero esto y otras cosas lo vamos a desarrollar con mucho gusto en la charla que viene. Gracias.